Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias por venir esta mañana. Tuvimos otra vez un poquito de dificultad con el sistema, pero ya vamos. Vamos a abrir en oración. Pedro, ¿me podría abrir esta mañana este estudio, por favor? Gracias te damos, mi Dios, por este hermoso día, Señor, que nos das una vez más una oportunidad, Señor, de venir a tu casa de oración, Señor, con el propósito, Señor, de aprender, Señor, y de poner en práctica lo que tú has preparado, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes, que nos bendizcas, Señor, a seguir adelante. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ok, vamos a continuar la serie y quería grabarlo, por eso estábamos esperando, porque tuvimos un problema en lo que era la computadora y no quería hacer el segundo estudio sin tener récord. Sé que mucha gente que no está aquí en otros países siguen esta serie o diferentes series a través del internet y trato de que sirva de bendición para la gente también en otros lugares. Pero vamos a continuar nuestra serie. Empezamos la semana pasada, la serie se titula Derribando ídolos y la semana pasada tuvimos el primer estudio. El primer estudio, el título, si usted está tomando nota, no sé si recuerdo anunciarlo yo, obviamente fue el primer estudio y el título del estudio fue estudio número 1, la revelación de la idolatría. Si usted recuerda, yo mencioné eso. Y estamos basando nuestra serie a lo que es el libro de Deuteronomio capítulo 7, versículo 25 y 26. Lo voy a leer ahora. Dice, quema sus ídolos y no codicies ni la plata ni el oro que los recubre. No te los lleves contigo o se convertirá en una trampa para ti porque son detestables al Señor tu Dios. No traigas a tu casa ninguna clase de objetos detestables porque si lo haces serás destruido igual que ellos. Aborrece por completo esas cosas porque están apartadas para ser destruidas. O sea que la semana pasada hablamos de lo que era el tema, prácticamente hicimos un fundamento, hablamos de lo que la Biblia nos enseña con respecto a lo que es la idolatría. Espero que la semana pasada, si usted recuerda algo que aprendimos la semana pasada, que un ídolo es algo mucho más que una estatua, obviamente, y en el Viejo Testamento muchos de los ídolos eran estatuas, pero prácticamente un ídolo es algo que tome lugar en nuestro corazón a Dios, ¿verdad? Y obviamente en el Viejo Testamento se manifiesta a través de estatuas, pero sabemos bien que hoy en día ídolos toman forma, puede ser forma física, y hay muchas religiones mundialmente donde siguen muchos ídolos, pero también un ídolo puede convertirse en algo espiritual. Entonces, como le dije la semana pasada, esta serie es fresca, yo estoy yendo de semana a semana, agarrando la mente de Dios, tratando de encontrar lo que la Biblia nos enseña con respecto a esto, y mi oración es que esto sea mucho más que información, que sea algo que usted pueda recibir en su propia vida y identificarlo quizás en su vida, un peligro, una amenaza, y aplicarlo para su bienestar espiritual. Entonces, vamos a hablar de diferentes ídolos. Al correr de esta serie vamos a hablar de diferentes ídolos que nosotros podemos quizás ignorar el peligro que presente a nuestro caminar con Dios, que son muy conocidos, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que es la sensualidad, lo que es el amor. Estoy estudiando un poco de material y wow, me está ayudando mucho. Y es mucho, le estaba diciendo que le tengo mucha información aquí. Mi oración es que la pueda soltar por mi boca y dársela. Pero yo estoy recibiendo mucho, me está ayudando mucho. Y es más, ¿sabe? Yo he servido a Dios desde el 1986. Y en esta serie estoy tan motivado porque hay cosas que en mí han sido una revelación estas semanas, que hubiese deseado que las hubiese aprendido antes, pero Dios me la está dando ahora y espero compartírselas con usted y ayudarlo. Sé que vamos a hablar de lo que es la sensualidad, el amor, cómo el amor puede convertirse en lo que es un ídolo. Y bíblicamente la Biblia nos enseña eso. Vamos a hablar del dinero, lo que es la avaricia, el poder, el deseo por ser exitoso. En esta generación lo estamos mirando. Pero hoy voy a hablar de algo que estaba pensando toda la semana. Estuve en México un par de días con el pastor Greg y estudiando en el hotel. Estaba tratando de agarrar la mente de Dios para lo que era
antes de entrar de lleno en específicos temas, ¿verdad? Después de este domingo, el siguiente domingo, vamos a empezar a hablar específicos temas, donde quizás se puedan convertir en ídolos para nosotros. Pero antes de llegar ahí, o sea que la semana pasada hablamos de lo que es la revelación de la idolatría. Si usted está tomando nota, hoy vamos a tener el segundo estudio y el título para lo que es este estudio es El corazón de Dios hacia la idolatría. O sea que la semana pasada hablamos de la revelación de la idolatría, cómo la Biblia nos expone el tema de la idolatría. Antes de entrar de lleno y digamos de hablar de la idolatría de la sensualidad, la idolatría de lo que es perversión, diferentes temas de la idolatría que puedan convertirse en una amenaza para nosotros, quiero comunicarle a usted bíblicamente lo que Dios siente hacia la idolatría. ¿Por qué? Porque, como le dije, espero que esto sea mucho más que información. No quiero nada más darle información. Yo quiero que esta serie usted aprenda cosas que sean muy útiles para su caminar, su bienestar con Dios y su caminar con Cristo. Y también que usted comprenda del por qué no debemos de ser idólatras. ¿Por qué no debe tener una guadalupana hoy en su ropero, armario, closet, y por qué no debe adorar ídolos, ¿verdad? La Biblia nos enseña, y estaba pensando esta semana, la Biblia nos enseña poderosa revelación de lo que es cómo Dios se siente la idolatría. Dios en su palabra nos comunica su corazón, ¿verdad? Nos comunica su voluntad para nosotros, Él quiere que lo sirvamos, que lo amemos. Y Dios es personal, Dios en su palabra nos comunica cosas que son muy reales, que nosotros podamos comprender para que podamos comprender a Dios. Y esto es algo que vamos a hablar con respecto a la idolatría. La Biblia nos enseña que Dios, con respecto al tema de la idolatría, Dios siempre ha sido muy claro y muy directo, y a la misma vez muy fuerte con respecto al tema de lo que es la idolatría. Y Dios nunca ha escondido en su palabra cómo Él se siente hacia la idolatría. Entonces, para esto vamos a regresar a nuestro texto de base. No le voy a dar un texto nuevo. Vamos a quedarnos en Deuteronomio capítulo 7, porque en Deuteronomio 7 Dios nos enseña exactamente, no nada más lo que quiere que hagamos con los ídolos o que como tratemos el tema de la idolatría, sino Dios en esta escritura, en nuestro texto de base, nos comparte cómo Él se siente hacia el tema de la idolatría. Y la razón es esta: si nosotros entendemos el corazón de Dios a la idolatría, una vez que la semana que viene venga y hablemos de los temas ahora peligrosos con respecto a la idolatría, usted puede usar este servicio, este estudio de base y de punto de referencia, es decir, es que Dios dice en la Biblia cómo se siente hacia la idolatría. Entonces voy a leerlo una vez más, porque esto es algo muy serio para nosotros. Deuteronomio 7:25, quema sus ídolos y no codicies ni la plata ni el oro que los recubre. No te los lleves contigo, o se convertirán en una trampa para ti, porque son detestables al Señor tu Dios. No traigas a tu casa ninguna clase de objetos detestables, porque si lo haces, serás destruido igual que ellos. ¿Okay? Está hablando del pueblo de la tierra prometida. Aborrece por completo esas cosas porque están apartadas para ser destruidas. O sea que Dios en dos ocasiones, aquí en dos versículos, nos enseña, nos expone aquí cómo Dios se siente hacia la idolatría. ¿Qué es lo que, cuando hablamos del tema de la idolatría, cómo Dios se siente? Y en la Nueva Traducción Viviente, la escritura lo pone de esta manera: Dios dice que es detestable. Y eso fue lo que me causó la atención cuando estaba estudiando esto. Dios dice la idolatría es detestable. Ahora, esas son palabras fuertes, ¿verdad? Ninguna mujer quiere que su esposo se sienta que ella es detestable para él, ¿verdad? Porque eso es algo fuerte, ¿verdad? Entonces, cuando usted hace un estudio más profundo a esta escritura y usted va al lenguaje original, usted nota que en el lenguaje original Dios usó la palabra abominación. Es más, la Reina Valera 1960, versión 1960, que es la antigua Reina Valera, nos dice esto, que la idolatría y los ídolos son una abominación. Y esa palabra en el original lenguaje, en el hebreo,
es la palabra toeva, que quiere decir algo repugnante. Literalmente quiere decir es una asquerosidad. Yo no sé si alguna vez usted ha comido algo repugnante o algo asqueroso, pero no es nada agradable, ¿verdad? Toma leche que está podrida, ya los agüité esta mañana. Es una asquerosidad, ¿ok? Los pepinos son una asquerosidad. ¡Aleluya! Una chuleta de carne, una exquisitez, aleluya. Hay cosas en la vida que no son saludables, son del infierno, ¿verdad? Entonces Dios dice esto, es muy serio. Dios dice, con respecto a lo que es el tema de la idolatría, Dios dice, esto es repugnante, asqueroso, es despreciable. Y esto es algo que no podemos ignorar, sabemos bien, ok, vamos a simplificar esto. La Biblia, Dios nos dice que Dios es amor, que Dios ama a la humanidad. Obviamente la cruz del Calvario es una poderosa revelación a eso. Pero la Biblia también es un recordatorio que la Biblia no nada más nos enseña que Dios ama a todos y a todo en lo que nosotros conocemos en esta vida. La Biblia claramente va específicamente en un recordatorio diciéndonos que Dios sí es amor y que Dios ama al pecador, Dios ama a la humanidad, pero hay ciertas cosas que Dios aborrece, Dios odia. Yo sé que para nuestra generación, en nuestra generación que todo tiene que ser políticamente correcto y nadie quiere ofender a nada ni nadie, esto es prácticamente bastante fuerte, pero independientemente de lo que nuestra generación crea o quiera, Dios es Dios, su palabra es eterna y lo que Dios ha hecho queda hasta la eternidad y nosotros como pueblo de Dios no podemos cambiar la opinión de Dios, necesitamos aceptar lo que Dios nos enseña. La Biblia nos dice que sí, Dios es amor, que Dios ama al pecador, pero hay ciertas cosas que Dios odia. Y esto es un tema muy serio y usted como cristiano, seguidor del Señor Jesús, no debe de ignorar esto, ¿ok? Si lo que viene en mente sabemos bien es Proverbios capítulo 6, ¿verdad? Proverbios 6, versículo 16, la Biblia claramente nos dice, 6 cosas hay que el Señor odia y 7 son abominación para Él. Y el autor nos explica gente que anda en chisme, que mete broncas en la iglesia, gente, amén, que es perversa y mentirosa. Yo entiendo eso, pero el tema es que Proverbios 6 nos dice algo poderoso. Hay cosas que Dios sí ama y hay cosas que Dios odia, que aborrece, su alma la detesta. El tema de la idolatría es una de esas cosas. En nuestra escritura, Dios nos comunica aquí que cuando hablamos del tema de la idolatría, Dios dice es una abominación. Dios, amén, no acepta idolatría, nunca lo ha aceptado y es algo que debe tomar seriamente. Hay un autor llamado en el pasado J.H. Packer que dijo, es imposible no adorar nada. Los humanos somos criaturas adoradoras y si no adoramos al Dios que nos hizo, inevitablemente adoraremos a alguien o algo más. Y esto es poderoso. Él dice, y si usted recuerda, creo que fue la semana pasada, yo dije como Calvino dijo que el corazón del ser humano es una fábrica de ídolos. En otras palabras, si nosotros no adoramos a Dios, nosotros tenemos la tendencia a adorar a algo o a alguien. Y esto es un recordatorio que sale a través de toda la Biblia, lo hablamos la semana pasada, cómo el ser humano a través de la historia de la Biblia nos enseña que tiene la tendencia, se inclina a ser idólatra. Y yo entiendo que para mucha gente esto no es muy, quizás muy agradable para aceptar, pero esto es una realidad. Y lo más que yo sirvo a Dios, lo más que miro a mi propio corazón en mi naturaleza humana, yo entiendo que eso es una poderosa realidad. Hay algo en nosotros que tenemos la tendencia de lo que es codiciar, tratar de lo que es hacer ídolos. Y esto es algo que nosotros podemos mirar en la palabra de Dios. Ahora, Dios en su palabra nos comunica algo profundo con respecto a la idolatría y esto es que nuestra escritura nos dice, esto es una abominación, ¿ok? Jeremías capítulo 44,
versículo 3 dice, hablando del pueblo de Israel, ellos provocaron mi enojo con toda su perversidad. Quemaban incienso, rendían culto a otros dioses, dioses que ni ellos, ni ustedes, ni ninguno de sus antepasados conocieron. Sé que Dios está hablando del pueblo de Israel y Él dice, mi pueblo se frenó, se fue tras ídolos. Y Él dijo, en esas acciones ellos provocaron mi enojo. Y eso es algo que usted puede aprender a través del Viejo Testamento. Si usted recuerda la historia del pueblo de Israel, Dios les dio milagros, proezas, increíbles milagros sobrenaturales a través de su historia. Y el pueblo de Israel hizo errores como todos nosotros lo hicimos y lo hacemos. Pero hubo algo con respecto al pueblo de Israel donde hartó a Dios. La Biblia nos dice que la misericordia de Dios, la gracia de Dios no permanece, no es siempre paciente. Llega un momento, Génesis 6 es una escritura poderosa, ¿verdad? Llegó un momento donde la maldad del ser humano llegó a Dios y Dios juzgó la tierra. Hay un momento donde Dios dice no más. Yo lo he visto esto con gente, con circunstancias en la historia, donde Dios dice no más. Y cuando Dios dice no más, es no más y hay juicio. En Jeremías nos enseña algo poderoso. Con respecto al pueblo de Israel, el pueblo de Israel andaba batallando, pero llegó un momento donde Dios dijo no más. Su enojo, su ira se encendió al tal punto donde ahora causó que el pueblo de Israel vaya en cautiverio por 70 años. Hubo desastre, muerte, sufrimiento. Y usted se pregunta, ¿cuál fue esa razón? ¿Cuál fue lo que llevó a Dios a decir no más y juzgar a toda la nación de Israel? En ese entonces eran dos reinos, el reino del norte, el reino del sur. ¿Qué fue ese pecado? Idolatría. El pueblo de Israel siempre regresaba a idolatría. Y la idolatría, como vamos a aprender en esta serie, lo abre a usted y a mí a hacer pecados vergonzosos, inmoralidad, perversión. Y la Biblia nos enseña que cuando el pueblo de Dios se daba a la idolatría, la Biblia dice que provocó la ira del Señor, el enojo del Señor. ¿Por qué? Porque es una abominación. Entonces, en esta serie vamos a hablar del tema de la idolatría. La semana pasada hablamos de lo que es la revelación de la idolatría. Esta mañana nos estamos enfocando en lo que Dios siente hacia la idolatría. Que cuando hablamos del tema de la idolatría, Dios la toma seriamente, la idolatría. Esto es uno de los pecados en la Biblia donde usted mira y dice, wow. Cuando Dios juzgó eso, Dios juzgó de una manera radical, ¿ok? Entonces, la pregunta que debemos de preguntarnos, y esto es algo que usted necesita hacer, es ¿por qué? No en rebeldía, ¿ok? No en rebelión. ¿Por qué, Dios? No estoy hablando de una honesta pregunta, un deseo de averiguar por qué Dios se siente de esa manera con respecto a la idolatría, ¿verdad? Hay pecados en la Biblia donde Dios juzga severamente, hay otros pecados donde Dios va en gracia tratando de ayudar a gente. El tema de la idolatría, el pecado de la idolatría es un pecado radical donde Dios ha hecho juicios en la Biblia donde uno dice, Dios mío, esto es severo, aún en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Ananías y Zafiras le mintieron al Espíritu Santo con el dinero, la idolatría de la avaricia. ¡Pum! Dios los mata en la iglesia. Gloria a Dios. Vamos a cantar un corito. Saquen el cuerpo para afuera. Eso es radical. Uno dice, wow, Dios, no quiero experimentar eso el próximo servicio hispano. ¿Verdad? Entonces, esto es serio, ¿verdad? Entonces, la pregunta es esta, ¿por qué? ¿Por qué cuando hablamos del tema de la idolatría, Dios la aborrece, literalmente, Dios la odia? ¿Okay? Entonces, la semana pasada hablamos de lo que significa idolatría o un ídolo. El diccionario lo pone que es una imagen que representa deidad, objeto de un culto, y también un idólatra es una persona o una cosa que se ama, se admira con exaltación. O sea que el diccionario cristiano, recordamos la semana pasada, pone lo que es la idolatría o un ídolo como un símbolo que expresa divinidad. O sea que cuando hablamos del tema de la idolatría, realmente no necesariamente no es un objeto, sino la idolatría simple y sencillamente es esto, ¿ok? Es poner algo en nuestra vida, en nuestro corazón, en lugar a Dios. Y este es el problema.
Dios odia la idolatría, escúcheme, porque cuando nosotros nos convertimos idólatras y empezamos a dar reverencia a algo o a alguien, lo que literalmente estamos haciendo, amado, es que estamos sustituyendo a Dios. Dios quiere todo nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Es más, Dios quiere ser el centro de nuestro corazón. Él quiere tomar el trono de nuestro corazón. Lo que hace idolatría es esto. Idolatría remueve a Dios del centro del trono de nuestro corazón y la sustituye con algo, con un objeto o con una idea. Y esto es un peligro. ¿Por qué? Porque esto es algo que a través de la Biblia, yo estaba pensando de esto, ¿ok? Estaba orando, estaba buscando en la mente de Dios. ¿Cuál es un ejemplo bíblico donde podemos mirar por qué Dios odia la idolatría? Y esto es algo que Dios me ayudó a mí, espero que lo ayude a usted. Vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 32, ¿ok? Y en la historia de Éxodo 32 es la historia cuando usted recuerda Moisés va llevando al pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida, cruzan el Mar Rojo, Dios le da un tremendo milagro y la Biblia nos dice que Moisés en obediencia sube a un monte a encontrarse con Dios. Pero si usted recuerda la historia, aparentemente Moisés se tarda, se retrasa porque estuvo, amén, sabemos bien, muchos días en la presencia de Dios. La gloria de Dios lo visita, Dios le da los 10 mandamientos. Si usted recuerda, los 10 mandamientos, los primeros 2 es no harás imagen de lo que está, trata con el tema de la idolatría. Y en Éxodo 32 vemos que algo pasa aquí. El pueblo de Israel va prácticamente lo que es gratitud, Dios me libertó, Dios me ayudó, a darse a un ídolo, idolatría, y la Biblia nos dice que el juicio de Dios se suelta sobre ellos. Ahora, vamos a aprender, porque en Éxodo 32, versículo 1 al 4, aprendemos un poco el corazón de Dios, del por qué Dios se siente así hacia la idolatría. ¿Cuál es la razón? Okay, yo entiendo que hay muchos, pero hay algo que se centra en la Biblia que nos expone la perversión de lo que es ser idólatra. Éxodo 32, escuche esta historia, lo vamos a ver. Y al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar el monte, fueron a reunirse con Aarón y dijeron, tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Aarón respondió, quítenle los aretes de oro a sus mujeres. Esto es increíble, ¿eh? Vaya y pídele a tu esposa. Ok. Entonces, quítenle los aretes de oro a sus mujeres y a sus hijos y a sus hijas y tráigamelo. Entonces, versículo 3 dice, y todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Okay. Y luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces, note aquí esto, exclamó el pueblo, Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Y la Biblia nos enseña que esa acción fue increíblemente dañosa para el pueblo de Israel. Dios en su ira mata a mucha gente, hay mucha gente que muere. El libro de Corintios nos enseña, y voy a tocar de esto en el día dado, la Biblia nos dice que la gente se dio a la idolatría y se dio a la sexualidad, a lo que es la perversión sexual. Empezaron a fornicar, a adulterar. Y fue esa la razón cuando Moisés baja, que se enojó tanto que quiebra las tablas de los mandamientos por la perversión que vio. ¿Okay? Eso va a ser otro estudio. Pero hay algo que nos comunica aquí. Note lo que esta gente dice. La Biblia nos dice, versículo 4, hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo, Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Fíjese ahora cómo el ídolo de becerro reemplaza el lugar de Dios. Okay, sabemos bien que ese becerro tonto no fue que los libertó del pecado. ¿Cuánto dicen amén? Pero hubo algo aquí y esto nos revela aquí. El ídolo ahora
tomó el lugar que le correspondía a Dios. El becerro no los libertó de Egipto, del faraón. Fue Dios que los libertó de Egipto. Deuteronomio 26, versículo 8. Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con gran espanto y con señales y milagros. Fue Jehová, fue Dios que les trajo las plagas a Egipto. Fue Dios que le abrió el mar rojo. Fue Dios que les dio milagros sobrenaturales. Sin embargo, ahora ellos se dan a la idolatría y ahora hacen este ídolo su Dios y reemplazan al creador del universo con un tonto becerro de oro. Y si usted sigue leyendo la historia, la Biblia nos dice que ellos sacrificaron para el Señor, porque esa es la bronca, ¿verdad? Nos enredamos. Nos convertimos idólatras, pero también no nos olvidamos de Dios y prácticamente enredamos todo para hacer y sentirnos espiritual. Pero Dios aquí nos enseña algo poderoso del por qué Dios odia la idolatría. La idolatría, cuando tú haces algo o a alguien en un ídolo, lo dejas formar un ídolo donde ahora te das en adoración, en atención, donde te consume tu vida. Escúchame, eso es el problema. Ese ídolo se ahora convierte en tu Dios y reemplaza el lugar que solamente Dios, el Todopoderoso, debe de tener. Lo que me llamó la atención, el versículo 1 dice, tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros. La Nueva Traducción Viviente lo pone de una manera clásica. Vamos, haznos dioses que nos puedan guiar. O sea, que aquí están en el pueblo, en el desierto, están a la deriva, están inofensos, y ellos necesitan dirección. Y Dios les había dicho, yo te voy a sacar de Egipto con mano fuerte, voy a darte milagros, te voy a dar mis preceptos y mandamientos, y te voy a guiar a la tierra prometida. Eso era el plan de Dios. Pero ahora, porque ellos están desesperados, están impacientes, ahora ellos en su lujuria y perversión e impaciencia empiezan a formar ídolos donde puedan tocar, donde puedan sentir, donde puedan ver, y lo están reemplazando ahora al Dios Todopoderoso, y ahora ellos están diciendo, estos ídolos me van a guiar. No va a ser Dios ya más. No va a ser su espíritu, no va a ser su gracia, va a ser estos ídolos. Y esto, amado, es algo poderoso. La Nueva Traducción Viviente dice, vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. Eso es una perversión, literalmente eso es una cachetada en la cara de Dios. ¿Por qué? Salmos 38, versículo 8 dice, el Señor dice, yo te instruiré. Yo te mostraré el camino que debes de seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Dios es el que cuida a nosotros. Él es el que nos guía. Él es el que nos liberta de la mano del faraón. ¿Cuántos dicen amén? Del pecado. Nosotros estábamos atados al pecado, a la inmoralidad. Amén. Estábamos destruidos. Dios en gracia nos salva. Se convierte en nuestro libertador. Él nos guía con su Espíritu Santo. Todo es hermoso, siempre y cuando Dios sea Dios en el trono de nuestro corazón. Pero el problema es esto, cuando tú empiezas a permitir que un ídolo tome el lugar que le pertenece a Dios, ahora tu atención, tu adoración y tu guía se convierte a alguien más, algo más. Y eso es algo que Dios toma seriamente. ¿Por qué? Porque esto es la razón, una de las razones del por qué Dios dice, eso es detestable, eso es una abominación. Y esto yo lo he visto, escúchame, no en el pueblo de Israel, yo lo he visto a través de mi ministerio. Yo lo he visto, amén, a través de vida de gente donde vienen a Cristo, se salvan, Dios los liberta del pecado, las drogas, pero a través de su caminar con Dios no cuidan su corazón y empiezan ahora a permitir cosas que tomen el trono de su corazón. Para algunos es sexo, la inmoralidad, para otros es la avaricia, para otros es un hombre o una mujer. Empezamos ahora a darnos a lo que es. Yo he visto gente que sacrifica todo por sus dioses, por una casa, por un carro,
por la lujuria de tener más, por un hombre, por una mujer. No, si tengo esa mujer voy a ser feliz, solamente para descubrir que cuando la tienen son miserables y están confusos. Y esto es algo que no es un problema antiguo. Escúchame, la idolatría es un problema del corazón, como yo dije la semana pasada. Es un problema del corazón. Nuestro corazón, como seres humanos pecaminosos, somos una fábrica. Tenemos una tendencia de hacer, amén, ídolos y adorarlos. Ahora, la pregunta que rápidamente quiero preguntarme es esto. ¿Cuáles son los factores que nos lleva a esto? ¿Por qué como seres humanos nosotros tenemos la tendencia de ser idólatras? ¿Ok? Hay muchas razones a esto. Y bíblicamente la Biblia nos enseña esto. La Biblia nos dice que Israel estaba rodeado de naciones paganas, eran gente idólatra. ¿Se acuerda nuestro texto? Cuando vayas a la tierra iba a estar llena de ídolos. Dios dice, destruye todo. ¿Por qué? Porque hay algo con respecto a la influencia, escúchame. Si tú te rodeas de algo, la tendencia es que ese algo te va a influenciar. Y esto es lo que le pasó al pueblo de Israel. Dios le dijo, cuando llegues a la tierra prometida, destruye todo, mata todo. Yo sé que otra vez, políticamente eso ¿cómo Dios puede? Pero Dios sabía algo. Si tú, amén, permites que algo se acerque a ti, ese algo se te convierte en un aguijón en tu carne y te va a influenciar, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que pasó. La Biblia dice que el pueblo de Israel entró a la tierra prometida y no destruyeron a todos, dejaron a cierta gente vivir. Y esa gente los influenció y terminaron ellos siendo idólatras. Piense, no tengo esto ni en mi nota, pero pienso en una de las historias más tristes de la historia de la Biblia. Es la historia del rey Salomón. El rey Salomón fue el hombre más sabio de toda la vida. ¿Cuánto dicen amén? Sin embargo, cuando usted estudia el fin de su vida, es lo más triste. Aquí hay un hombre que en su edad avanzada, la Biblia dice, terminó con muchas mujeres, ya eso es un broncón. Yo con una, aleluya, ya casi no me queda ni el pelo. ¿Verdad? No, Dios es sabio, solamente una. Pero la Biblia dice que en su edad avanzada, no nada más tuvo muchas mujeres, esas mujeres lo influenciaron a ser idólatra. Y usted aprende algo muy triste. Aquí está el hombre más sabio de toda la historia, en su edad avanzada, quemando incienso a dioses falsos. ¿Cómo uno puede hacer eso? ¿Cómo un hombre que escribió el libro de Proverbios, que uno dice, wow, este hombre estaba pesado, porque estaba pesado, no de pancita, de espiritualidad. ¿Cómo puede? Por la influencia. Porque dejó a mujeres que susurren su influencia, su hermosura. Y escúcheme, eso no es nada diferente a nosotros. Porque hoy en día la idolatría que nosotros batallamos no es necesariamente una guadalupana, pero viene la influencia del mundo, de Hollywood. Hoy en día gente se quiere vestir, se viste de una manera, hablan de una manera. ¿De dónde sacas eso? La influencia de lo que te rodea. Y si tú no tienes cuidado, es ahí donde muchas veces la idolatría se nos mete en nuestro corazón, nuestra manera. Es por eso que tienes que tener cuidado lo que ves, lo que escuchas. ¿Por qué? Porque si tú no tienes cuidado, empiezas a ser influenciado. Por eso Dios dice que no puedes amar al mundo y amar a Dios. ¿Por qué? Porque el mundo es una fábrica de idolatría. Y esto es algo que muchas veces nos trae la idolatría. La segunda razón muchas veces de por qué somos inclinados a la idolatría es esto. Es fácil seguir un ídolo. ¿Por qué? Porque el ídolo no te habla. Nada más tú le hablas a él. El ídolo no te da mandamientos. El ídolo no te demanda obediencia. Dios sí. Dios dice, yo te bendigo, pero obedéceme. Dios siempre va a tratar de bendecirnos y ayudarnos, pero un ídolo, amén, no exige una obediencia moral como Dios la exigía. Y esto es una de las razones por qué gente prefiere seguir sus ídolos, porque el ídolo te hace sentir cómodo. El problema es esto. La idolatría nos enseña, o la Biblia nos enseña que la idolatría es prácticamente, amén, oculta, es algo espiritual. Y cuando tú, amén, empiezas a darte a la idolatría, algo pasa, ok, sabemos bien. Ahora vamos a ser honestos, un ídolo está muerto. ¿Cuántos dicen amén?
La Biblia claramente nos dice esto, son muchos ejemplos. 1 Samuel 12:21, el profeta Samuel le dijo al pueblo de Israel, no vuelvan a rendir culto a ídolos despreciables que no pueden ayudarlos o rescatarlos, son completamente inútiles, ¿ok? O sea que un ídolo no es algo real, ¿verdad? Sabemos bien, la Biblia nos enseña esto a través de todas las escrituras, que, amén, son mudos. El apóstol Pablo dice esto, 1 Corintios 8:4, entonces, ¿qué acerca de comer carne ofrecido a los ídolos? Pues sabemos que un ídolo no es en verdad un Dios, que hay solamente un Dios. O sea que un ídolo no es Dios. Pero el problema es esto, idolatría y un ídolo, no nada más Dios lo aborrece. La Biblia claramente nos enseña que idolatría es espiritual. Cuando tú empiezas a rendir culto a un ídolo, escucha, en vez de a Dios, te abres a una dimensión demoníaca de demonios. Y esto es algo que gente nunca comprende, ¿ok? Y tengo que traficar, me quedan 5 minutos aquí, tengo que traficar con cuidado. Tú dices quizás, bueno, es que mi abuelita es idólatra y tiene la Virgen María, y usted me dice, pastor, que está adorando un demonio. Bíblicamente sí. ¿Ok? Yo no lo digo, lo dice la Biblia, escúchame. Deuteronomio capítulo 32, versículo 17. Sacrificaron a los demonios y no a Dios que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Eso es Deuteronomio 32, versículo 17. Dios está hablando al pueblo de Israel que se dio a la idolatría, y Dios les dice, cuando estaban sacrificando los ídolos, lo estaban haciendo un demonio. Y esto es algo que nos abre un entendimiento aquí, porque el apóstol Pablo nos habla de esto en el libro de 1 Corintios capítulo 10. Si usted recuerda la historia, hay cuestiones en la iglesia de Corintio. Había muchos problemas, había incertidumbre, inmoralidad, rebeldía, había cizaña, chisme, y el apóstol Pablo está tratando con todo esto. Y después la cuestión es, si yo voy a una carnicería y la carne se está ofrecida a un ídolo, ¿qué es lo que pasa? Y Pablo dice algo poderoso en 1 Corintios 10, versículo 20, dice, antes digo que aquello que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Está hablando de ídolos ahí. Está hablando de los gentiles, ofrecer, amén, carne y diferentes, amén, ofrendas a demonios. Y Pablo les está dando claridad aquí. Escúchenme, cuando tú agarras algo que fue sacrificado a un ídolo, Pablo dice, eso fue sacrificado a un demonio. Es por eso que la idolatría tiene una dimensión espiritual, no nada más de desobediencia a Dios. No nada más tú reemplazas ahora el lugar que Dios le corresponde, pero la Biblia nos enseña algo más profundo también, y eso es esto, que al tú reemplazar el trono, Dios del trono de tu corazón, con un ídolo, la Biblia nos enseña, lo haces ahora con un demonio. Y empiezas a abrirte a una dimensión que es sobrenatural. Es por eso que si tú alguna vez has ido, y muchos de ustedes quizás son del sur de México, Guatemala, si usted sabe algo de la idolatría, cuando vas a un lugar donde está pesado en la idolatría, como que tu espíritu dice, uy, hasta la piel se te convierte en gallina, amén, ¿verdad? ¿Por qué? Es porque hay algo, son más que estatuas, son demonios. Es una dimensión. Es más, yo he conocido a gente que es idólatra, y cuando te conocen como que te odian desde el momento que te conocen. Y no porque soy feo, porque es el espíritu, es un espíritu, ¿ok? Esto es espiritual, escúchame. Esto es algo que es real, y esto es algo que tú tienes que entender. Que necesitas entender que detrás de un ídolo, detrás de la idolatría, hay una dimensión demoníaca del infierno. Entonces, cuando estemos hablando de este tema, esto es lo que tú quiero que recuerdes. Cuando estemos hablando del tema de lo que es la idolatría del dinero, la avaricia, tienes que entender, esto es mucho más que un error o una ideología. Esto es una dimensión espiritual que la Biblia te enseña en tu vida. Y es tan fuerte que quiero cerrar, me quedan 2 minutos aquí, quiero cerrar con Apocalipsis 22. Cuando venimos al fin de la Biblia, Dios nos enseña pecados que son contra el alma, van a maldecirte y te llevan al infierno. ¿Ok?
¿ok? Aquí no hay de otra. Apocalipsis 22, versículo 15 dice, pero los perros estarán afuera. Y no está hablando de tu chihuahua, ¿ok? Está hablando de gente demoníaca, que son como, eso es otro sermón, está hablando de personas ahí. Cuando habla de perros, está hablando de gente que son malvadas. Dice, pero los perros estarán afuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo que ama y practica la mentira, van a ir a la segunda muerte, que es el infierno, el lago de fuego. O sea que Dios habla aquí del poder de la idolatría y lo conecta con los hechiceros, los brujos. Los conecta con lo que es los fornicarios, gente que asesina, los homicidas. Y Dios los pone aquí a los idólatras porque hay algo serio. Cuando hablamos del tema de la idolatría, Dios dice, yo la aborrezco. Hay cosas que Dios aborrece en la Biblia. La idolatría, amado, es algo que es serio y es por eso que en el Viejo Testamento Dios juzgó a la nación de Israel, donde miles de personas en una ocasión murieron por el pecado de la idolatría. Entonces, cuando hablemos del tema de la idolatría a través de esta serie, necesitamos entender que esto es mucho más que una debilidad. Escúchame, hay cosas en la Biblia que son serias. El tema de la idolatría lo es, y cuando hablamos de reemplazar algo a Dios en tu corazón con algo, esto es serio, y es por eso que cuando tú y yo empezamos a participar en idolatría, entramos en una dimensión espiritual. Ahora, las buenas esperanzas, lo cierro con esto, 1 Corintios 6 nos dice, ¿verdad?, que los idólatras, que es versículo 9, nos dice que los idólatras no entrarán al reino de Dios, ¿verdad? Pero el versículo 10 en adelante nos dice, pero Pablo nos recuerda, pero así éramos nosotros antes. Ahora en Cristo somos nueva criatura. La respuesta a la idolatría es arrepentimiento. Si somos honestos, todos hemos sido partícipe de idolatría. ¿Cuántos dicen amén? Pero la esperanza es esto. ¿Sabes qué? Yo no me voy a dar a un ídolo. Yo no voy a honrar a un Dios equivocado. Yo voy a honrar a mi Dios todopoderoso. Y cuando hacemos eso, permitimos ahora que Dios nos dé gracia. Espero que esto le haya ayudado. La segunda fase de esto, ya la semana que viene empezamos seriamente lo que es directamente con temas, amén, que quizás lo puedan ayudar. Vamos a ponernos de pie. Vamos a tener un excelente servicio hoy en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias, Dios, por esta hermosa oportunidad. Te doy gracias por la enseñanza que nos vas a dar a través de esta serie. Ayúdanos, Señor, a tomar el tema de idolatría seriamente. Yo reprendo la influencia de este mundo que quiera causarnos que demos nuestra adoración a lo equivocado. Te pido que tú nos ayudes, nos bendigas en el día de hoy en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Gracias.